¿Tienes malestar estomacal después de las comidas? ¿Has sufrido alguna vez un empacho? ¿Sabes qué es esto? Nos acercamos a las Navidades y este es un tema importante que a todos nos preocupa. Si te interesa, quédate a ver este vídeo. Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de salud y bienestar de confianza. Soy Andrea Bretones, la persona responsable de la parte de nutrición dentro de los centros Fisiolution. Estamos rozando las Navidades y como nutricionista hay ciertos temas que nos preocupan en especial por estas fechas. Uno de ellos es el empacho. ¿Quién más o quién menos ha sufrido un empacho en su vida? Hoy vamos a ver 3 consejos para evitarlo y 4 remedios para poder tratarlo. Antes de estas recomendaciones, vamos a ver realmente qué es el empacho y cuáles son esos síntomas para poder identificarlo en nosotros. El empacho es un malestar digestivo provocado normalmente por un exceso de alimentos. También puede darse cuando mezclamos demasiados alimentos muy distintos o también cuando tomamos cosas que son bastante pesadas, densas y difíciles de digerir. Los síntomas suelen ser malestar digestivo, dolor de cabeza. Ese malestar también puede ser más generalizado. Podemos tener flatulencia, diarreas, incluso náuseas o vómitos. Pero más allá de estos síntomas, tenemos que intentar evitar llegar hasta este punto por todo lo que conlleva para nuestra salud. Por un lado, nuestro sistema digestivo se congestiona. Congestionamos también nuestros órganos de eliminación de toxinas, como son el hígado y el riñón. Esto lleva a que nuestra sangre se vaya ensuciando, se vaya enturbiando y sobre todo que disminuya nuestra energía vital. Nos sentimos cansados, agotados y sin apenas energía para poder hacer nada. Como os digo, tenemos que intentar evitar llegar hasta este punto. Vamos a ver cuáles son esos consejos. 3 consejos para evitarlos. El primero, un poco en contra de la lógica, ¿no?, que podríamos tener, deberíamos hacer antes de una gran comilona o de una gran cena un buen almuerzo o una buena merienda. Tomando fruta, frutos secos crudos, un buen caldo, beber agua. Con todo esto lo que vamos a conseguir es sentirnos más saciados y llegar a la comida con menos apetito. 2. Vamos a poner en nuestro plato todo lo que vayamos a comer. Si andamos picoteando, al final no sabemos ni cuánto hemos comido ni lo que hemos comido. De esta manera vamos a ser más conscientes de qué hemos comido y cuánta cantidad de cada cosa. 3. Si vas a tomar postre, lo ideal es que esperes un ratito después de la comida o de la cena para tomarlo. Por un lado, mejorarás tu digestión y por otro lado, tomarás un poquito más de conciencia de si realmente necesitas ese postre o ya estás suficientemente saciado. Y como último consejo para evitar el empacho, vamos a intentar no tomar demasiadas harinas en esas grandes comidas o cenas. Por ejemplo, el pan. Esto nos va a hacer que nos hinchemos más y que la digestión sea más pesada y más lenta. Y por otro lado, el tema de las grasas. Sobre todo, si ya de por sí las grasas no nos sientan del todo bien. Si metemos demasiado, puede ser que la digestión se interrumpa demasiado, que se enlentezca y sobre todo que podamos sufrir ese empacho. Y si ya nos hemos pasado, nos ha dado ese empacho, ese apechusque, ese torzón que se llama en algunas partes de aquí de España, no sé cómo se llamará en vuestra tierra, si os apetece escribírnoslo y compartimos esta información, perfecto. Ya nos hemos pasado y tenemos estos síntomas. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos tratarlo? 1. Escucha tu cuerpo. Si no te está pidiendo comida, no se la des. Lo que sí es muy importante es hidratarle, darle suficiente agua, calditos o infusiones. Si vamos a tomar infusiones, lo ideal es que sean específicas para este malestar. Por lo tanto, nos iremos a infusiones digestivas, como por ejemplo la clásica manzanilla, el anís, el hinojo, el poleo. O si queremos ir un poquito más allá y sobre todo ese malestar y ese empacho nos ha dado por comer demasiadas grasas, nos iremos a plantas que sean coleréticas y colagogas. ¿Esto qué significa? Pues que ayudan a que trabaje mejor nuestro hígado y a que nuestra vesícula biliar genere suficiente bilis para poder digerir esas grasas. ¿Cuáles son estas plantas? La alcachofera, el cardo de Mariano, el boldo. Todas estas plantas podemos tomarlas en infusión, quizás son un poquito amargas, no estén demasiado buenas, pero también podemos tomarlas en extractos. Directamente podemos comprar el extracto, poner unas gotitas sobre el agua, agitarlo y bebérnoslo. Esto va a ayudarnos tremendamente a mejorar las digestiones. Otro consejo más. Podemos hacernos un caldo depurativo y tenerlo preparado para cuando tengamos que tomarlo. ¿Con qué vamos a preparar este caldo depurativo?
Lo más importante es ponerle alcachofa, que además es una planta que es de esta época. Vamos a ponerle también apio, puerro, cebolla, ajo. Con todo este caldo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es tomarlo después de estas grandes comilonas. Esto va a ser muy digestivo y nos va a ayudar a hacer incluso lo que podríamos hacer como un semiayuno, ¿no? Entonces, después de esta comida, estar como unas 10-12 horas sin tomar nada y tomando solamente este caldito. Por otro lado, otra cosa que podríamos tomar sería un jugo de piña o un jugo de papaya. Tanto la piña como la papaya contienen muchísimas enzimas digestivas que van a ayudarnos a hacer la digestión. Si podemos elegir esta piña, por ejemplo, de postre, es ideal, porque nos va a ayudar a mejorar la digestión. Otro consejito, si en lugar de ese postre podemos tomarnos una pequeña cantidad de alcohol, también va a ser digestivo. Por ejemplo, un pequeño chupito, entre 15 y 20 mililitros de alcohol, ¿vale? Poquito. Esto va a ser muchísimo mejor que un postre, va a ser mucho más digestivo y va a ayudar ese alcohol a desintegrar los alimentos. Por lo tanto, si podemos elegir, podemos escoger esta opción. Y más allá de las recomendaciones que hemos dado desde la nutrición, desde la alimentación, hay otro consejo que también es importante, es que siempre que tengamos dolor. Cuando aplicamos presión sobre una zona que está dolorida, en este caso la zona abdominal, por ejemplo, podemos utilizar un cojín, ¿no? Aplicamos esta presión sobre esta zona, esto va a hacer que se disipe el dolor. ¿Vale? Aplicamos presión, disipamos dolor. Si encima nos ponemos el cojín y lo apretamos, vamos a hacer que se genere también más calorcito en esa zona, mayor riego sanguíneo y mejor la digestión. Por lo tanto, puede ser un consejo que nos puede ayudar. Y más allá de lo que muchas personas piensan, que es el irse a dar un paseo, ¿no? Cuando estamos con este empacho y este malestar, queremos desmentir un poquito esta técnica, porque realmente cuando salimos a caminar toda la sangre se va a ir a las piernas y va a disminuir la sangre en la zona digestiva. Esto va a cortar la digestión, la va a frenar, incluso puede empeorar los síntomas. Por lo tanto, los movimientos que debemos hacer, ejercicio como tal no, pero los movimientos que debemos hacer los tenemos en este vídeo que Víctor nos los va a explicar muy bien. Pero bueno, ya os voy adelantando que estos movimientos van a ser de torsión de tronco, ¿vale? De tal forma que vamos a ayudar a movilizar y a descongestionar toda la zona abdominal. Es importante que los hagáis como él dice, porque el ejercicio después de cuando estamos sufriendo un empacho no es nada recomendable. Coger una almohada, tumbarnos boca arriba muy despacito y lo que vamos a hacer básicamente es coger la rodilla y llevarla hacia el abdomen, muy despacio. Tenemos que tirar con los brazos hasta sentir un poquito de compresión en el abdomen, ¿de acuerdo? Haremos esto 15 veces con la pierna derecha y 15 veces con la pierna izquierda. No se trata de hacerlo más veces, queremos simplemente dar un pequeño bombeo a la masa abdominal, ¿de acuerdo? Otro ejercicio que vamos a hacer es de torsión. Vamos a pasar la pierna por encima de la otra y vamos a mirar hacia el lado donde hemos girado la pierna, ¿de acuerdo? Montamos la pierna derecha, miramos a la derecha. Con esto lo que estamos consiguiendo es generar un movimiento de torsión abdominal, sin llegar al dolor, muy despacito, sin llegar al dolor. Lo haremos 20 veces por la derecha y 20 veces por la izquierda, ¿vale? Ahí. Despacito, no es un estiramiento, no es un ejercicio en el que tengamos que notar estiramiento, es un estiramiento de glúteo. Es simplemente un ejercicio que nos va a ayudar a generar una torsión abdominal y por ende un bombeo, que os va a venir genial. Chicos, cuidaros mucho. Bueno, pues espero que este vídeo haya sido de vuestro interés, que hayáis aprendido a cómo evitar estos empachos o que en caso de que los estéis sufriendo os sirvan estas recomendaciones que hemos dado. Si os ha gustado el vídeo, darle un like. Y bueno, pues nada, si necesitáis cualquier consejo de nutrición, cualquier cita online, aquí estamos, fisiolution.com, para lo que necesites. Un saludo y nos vemos.